Red de Territorios Oseros es un proyecto de cooperación liderado por el Centro Alto Narcea Muniellos y en el que también participan Alto Nalón, Camín Real de la Mesa y Montaña Central de Asturias. A través de este proyecto, los 4 grupos de desarrollo rural, en colaboración con el sector turístico, intentan conciliar el turismo y el desarrollo con la conservación, teniendo como referencia una de las especies más emblemáticas de Asturias, el oso pardo cantábrico. Nosotros siempre buscamos puntos de observación en los cuales haya unas distancias prudentes, en los cuales tengamos posibilidades, pero no obsesionarnos con el tema de ver el oso, sino de disfrutar de la observación de estos paisajes maravillosos que tenemos aquí. Este vivero de Murias, en el concejo de Candamo, lleva 25 años de actividad y ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Las ayudas del programa LEADER han sido vitales para las ampliaciones y la mejora de la comercialización. Hombre, a mí personalmente me ayudaron bastante las ayudas, que ahora a una inversión de este tipo, sin ayudas sería muy difícil poder amortizar esta obra. Después de 12 años trabajando en una carpintería, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejó sin empleo a Javier Zapatero. En el horizonte tampoco se vislumbraba una nueva contratación. Así que, lejos de arrugarse ante el mal momento laboral que atravesaba, este carpintero de 35 años decidió arriesgar y establecerse por cuenta propia en el lugar donde nació. En este pueblo de apenas 100 habitantes del concejo de Nava, Javier abrió hace 6 años su carpintería El Fresno, negocio para el que contó con las ayudas LEADER de la Asociación de la Comarca de la Sidra. Esto, por ejemplo, es un mueble para un bar para colgar los manteles de los meses. Digamos que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Los armarios empotrados y este mueble que lleva a colocar los manteles en el bar precisamente de aquí del pueblo. Avistar un oso en la cordillera cantábrica es una de las actividades que mayor interés despierta en Asturias. Verlos en su hábitat natural atrae cada día a mayor número de turistas a concejos como Cangas del Narcea, Ibias y Degaña. Pues nos encontramos en el Parque Natural de Fuentes del Narcea de Degaña e Ibias, concretamente en la zona de Degaña e Ibias, en el límite de los concejos de Degaña e Ibias. Y nosotros, bueno, somos una empresa que se llama Key Vitorino Experiencias, que nos dedicamos a hacer actividades en la naturaleza, actividades de ecoturismo, y fuimos la primera empresa de Asturias en turismo de experiencias. Nosotros, una de las actividades que hacemos, y dentro del proyecto es un poco la que más, podríamos decir, está llamando la atención, la actividad principal, o la actividad estrella es Tras la huella del oso, en la que lo que hacemos es un intento de avistamiento de oso pardo en libertad, y lo complementamos con una ruta interpretativa para conocer el entorno y sobre todo dar a conocer más la importancia del entorno en el que vivimos, el por qué el oso vive aquí y no vive en otros sitios, y dar a conocer pues paisaje, paisanaje, cultura, naturaleza, etnografía y todo lo relacionado, todo ese gran potencial que tenemos en la comarca y que hace de este lugar un lugar único. Nosotros siempre buscamos puntos de observación en los cuales haya unas distancias prudentes, en los cuales tengamos posibilidades, pero no obsesionarnos con el tema de ver el oso, sino de disfrutar de la observación de estos paisajes maravillosos que tenemos aquí y que, bueno, que corresponden o tienen una ecología del paisaje que es única en Asturias y en España, concretamente aquí con la Reserva Natural de Muniellos, que es el mayor bosque autóctono que tenemos en España y uno de los mejores bosques de roble conservados en Europa. Pues dar a conocer todo este tipo de valores y no solo centrarse en la obsesión de sacar una foto a un oso o de ver un oso, sino disfrutar del entorno y siempre con la conciencia de no molestar, de interferir lo menos posible y de ser respetuoso tanto con el oso como con el medio. Cada día, Víctor y su tío Victorino escudriñan los montes en busca de rastros de los osos y de sus crías. Conocen muy bien el territorio en el que se mueven y son unos defensores a ultranza del equilibrio de la naturaleza y el turismo. Lo que queremos es aquello que nació y está creciendo cada día más, como puede ser el turismo y sobre todo el turismo de naturaleza, avistamiento de fauna y demás, que eso se convierta en un recurso viable
económicamente para que las generaciones de la actualidad y otras venideras tengan posibilidades de vida en el territorio y después, a su vez, sea compatible totalmente con el territorio. De tal manera que si tú haces una actividad como puede ser un taller de educación medioambiental para conocer árboles, especies y después lo sacas a hacer una vuelta, una pequeña ruta por el territorio, la gente va a entender, va a tener por una parte más conocimiento de lo que puede ver y de los valores que hay, y por otra parte va a entender el motivo por el cual hay que protegerlos o hay que mantenerlos para que perduren en el tiempo. Además, estos ardientes defensores de este territorio cuentan con una tienda de artesanía en Degaña, el Rincón del Cunqueiro, que complementa su actividad. Bueno, nosotros tenemos, además de las actividades, tenemos un alojamiento de turismo rural, tenemos un taller tienda de artesanía, que es donde mantenemos también un oficio tradicional que consiste en la elaboración de cuencos de madera, conocido como oficio de cunqueiro o tixileiro, y bueno, pues sí que es cierto que estamos viendo cómo se incrementa año tras año el paso de gente. Fundamentalmente vienen con la intención del oso, llamados por el oso pardo, por intentar ver oso en libertad, pero nosotros siempre decimos que el oso pardo tiene que ser una excusa pues muy importante, pero una excusa para venir a conocer el territorio y quedarse enganchado. Hay 3 zonas desde las que se pueden ver los osos de acuerdo con este proyecto. Una está en Muniellos, en El Conio, en Ibias. Está la del Pousadoiro, cerca de Sisterna, y una más en Leitariegos, concretamente en Brañas de Arriba. Allí, bajo el dominio del Cueto Arbás, se encuentra un lugar privilegiado para la vista. Entonces, además de pasear por el Camino Real, podemos disfrutar de lo que es este paisaje impresionante de Leitariegos, vinculado un poco con la vida del oso en las 4 estaciones. Cómo vive en invierno, cuando sale de la osera, cómo ahora en primavera pues aprovecha los pastos y las primeras hojas que salen, en el verano pues cómo va a aprovechar los arándanos y en el otoño los frutos secos. Entonces, bueno, podemos hacer un camino interpretativo de unos 4 kilómetros más o menos de duración, muy sencillo para cualquier persona, disfrutando de la historia del Camino Real, del paisaje y de la vida del oso. Todo esto ha sido posible por la cooperación entre las empresas del sector turístico y los grupos de desarrollo rural. Red de Territorios Oseros es un proyecto de cooperación entre 4 grupos de acción local asturianos: Alto Narcea Muniellos, Camín Real de la Mesa, Montaña Central y Alto Nalón. Son 4 territorios, reservas de la biosfera y con un elemento en común que es la biodiversidad y la naturaleza, ¿no? A partir de ese punto en común hemos emprendido una serie de acciones vinculadas con el tema del ecoturismo y poner en valor lo que es la naturaleza y todo, uno de los elementos más emblemáticos que tiene Asturias, que es el oso pardo. Incluso han firmado un código de buenas prácticas que implica a todos los que participan en este singular proyecto. Propusimos ya, digamos, de forma pionera, trabajar con un código de buenas prácticas. Un código pues que básicamente se trata de no interferir en la tranquilidad del oso, es decir, observarlo siempre a distancia, con instrumentos ópticos, no difundir mucho pues, el lugar en el que está, porque uno de los mayores problemas que tiene hoy esta especie y otras en España es la difusión en tiempo real por las redes sociales. Entonces, bueno, siempre evitamos un poco dar la localización exacta de los animales. Y luego también pues, cumplir con la normativa de los espacios naturales protegidos. Estamos en el Parque Natural de Fuentes de Narcea de Gaña e Ibias, que tiene una zonificación en la cual pues, hay unos espacios prioritarios para la conservación que se llaman zonas de uso restringido especial y bueno, pues siempre evitamos entrar en ellas, ¿no? Es decir, cumplir un poco también con la legislación ambiental. El oso es una buena razón para visitar este inmenso y hermoso territorio asturiano. Los empresarios del sector ven que funciona. Hombre, pues principalmente que ayudan a organizar un poco el tema del turismo rural y del ecoturismo en concreto, que estamos trabajando centrándolo en el tema oso, que tenemos aquí la gran cuna del oso pardo. Tiene tirón, tiene tirón. Además es que empezó a tener tirón antes incluso de que nosotros quisiéramos o nos pusiéramos a ello. Entonces, precisamente por eso el tema de cooperación viene bien para hacer las cosas bien, con fundamento, con el tema del plan, del manual de las buenas prácticas, porque ya que eso está ahí, queramos o no, y evidentemente queremos, porque es un recurso único, pues queremos hacerlo bien, respetando al máximo, dando unas pautas a seguir para la gente local y para los turistas.
Este es un ejemplo magnífico de promoción económica de áreas rurales, aprovechando sus recursos naturales de manera equilibrada y sostenible. Situado cerca del cauce del río Nalón, en el concejo de Candamo, Viveros Los Molinos sirve plantas agrícolas para profesionales y aficionados de toda la región desde hace un cuarto de siglo. Bueno, estamos en Murias de Candamo, muy cerca de Grado, y lo que hemos puesto aquí es un garden donde intentamos distribuir toda nuestra producción de planta agrícola y a la vez aromáticas, algo de planta ecológica, y luego el mundo completo de lo que es jardinería. Empezamos en el año 90 haciendo solo producción de tomate, lechuga, repollos, de todo tipo de producción agrícola, y luego ya a los 2-3 años fuimos enfocándonos y pasando un poco a viveristas. Y ahora mismo nuestro mayor producción es planta agrícola en general. Un vivero que también es tienda de jardinería y de productos para cualquier tipo de aficionado a la actividad agrícola, por pequeña que sea. Lo que tenemos aquí es una parte de tienda en la que metemos todo tipo de artículos, sobre todo jardinería, porque el tema ya un poco más profesional, digamos que lo llevamos aparte, ¿no? Que está en el almacén, que no requiere estar en exposición. Lo que es la tienda, y luego bueno, pues lo que es profesional lo tenemos todo más bien ya en el almacén, que aquí sí ya está todo un poco más enfocado al agricultor profesional. Bueno, pues tenemos todo tipo de abonos, turbas, semillas, macetas, de todo lo que podemos vender pensando en el agricultor. Bueno, y aquí un poco en el exterior, como puedes ver, pues tenemos desde cortezas de pino, todo tipo de turbas, plásticos, mallas antihierba, eso en lo que es un poco el tema de abonos, turbas, plásticos, así en general. Y luego para esta parte, como puedes ver, aquí ya es la zona donde tenemos todo tipo de árboles frutales, movemos mucho eucalipto con mejora genética, algo de pino también, y bueno, intentamos cubrir un poco todo lo que realmente se planta a gran escala en Asturias. Para mantener activo un vivero de estas características, que suministra a muchas de las principales empresas profesionales de la región, se necesitan invernaderos e instalaciones adecuadas. Bueno, aquí estamos en otro invernadero. Como podéis ver, pues aquí tenemos un poco de todo. Pues tenemos desde berza, repollo, brócoli, penca o corazón de buey, repollo, guisantes, lo que está por nacer, frijoles. Aquí para este otro lado, pues lechuga recién sembrada, calabacín, pepino. Bueno, intentamos hacer todo tipo de hortalizas, ya que aquí en Asturias pues tenemos una climatología que nos permite prácticamente plantar de todo, buscando un poco la época buena, sobre todo la de primavera-verano, ya que en invierno, pues bueno, quieras que no, las plantas ya no crecen igual, pero sí es verdad que en primavera y verano se nos da prácticamente todo. Este es probablemente uno de los mayores viveros de Asturias. Ha extendido su actividad a regiones limítrofes, pero la mayor parte de sus ventas son en nuestra comunidad. Viveros Los Molinos se ha convertido en una empresa de referencia en la zona. Bueno, dependiendo de la época del año, vamos a decir que estemos en el torno entre 10-15 personas dedicadas casi en exclusiva a lo que es el vivero. Dependiendo un poco de la época del año, podemos llegar a 15 o a 18, y en pleno invierno pues a lo mejor bastábamos 6, por decirte algo. Pero bueno, intentamos dar vacaciones y tal, y no cuando tienes a alguien que trabaja bien y que te funciona, no quieres que se te vaya. Sí, yo no sé si habrá alguna en Candamo que nos pasen, digamos, en mano de obra, pero sí seremos una de las que más ofertamos, más trabajo ofertamos, vamos.
Las ayudas LEADER contribuyen, como en este caso, a potenciar inversiones que ayudan a fijar población en el ámbito rural. Hombre, a mí personalmente me ayudaron bastante las ayudas, que ahora a una inversión de este tipo, sin ayudas sería muy difícil poder amortizar esta obra. Ayudan porque si no muchos proyectos no se llevarían a cabo. Hay muchos proyectos que se han hecho que si no fueran las ayudas, si no fuera el LEADER, yo creo que no se llegarían a hacer, porque en el medio rural pues es más difícil llegar a sacar un rendimiento a un negocio, no tienes tanta gente cerca, que es más complicado. O sea, si haces una estadística, dependiendo del número de personas que hay en una zona, pues son las que te van a comprar. Aunque venga alguna de fuera, siempre estás más limitado que en una gran ciudad o que en una ciudad mismamente. Plantas agrícolas, flores, jardinería, cultivos de temporada. Aquí hay un poco de todo, porque en Asturias se puede cultivar casi cualquier cosa si se hace en la época adecuada. En plena crisis económica y tras perder su empleo, Javier se atrevió a lanzarse, a arriesgar y crear su propio negocio en el pueblo en que nació. Bueno, yo trabajaba en Nava y con el cuento de la crisis, la empresa en la que yo trabajaba cerró. Y al cerrar, pues tomé la iniciativa, ¿no?, de ponerme por mi cuenta e intentar un poco, pues, no sé, salir adelante, ya que en aquella época la crisis no permitía encontrar ningún puesto de trabajo, ninguna carpintería, ¿no? Y ahí tomé la iniciativa un poco de ponerme por mi cuenta y emprender este proyecto. Y la decisión de ponerlo aquí en este pueblo, más que nada porque es natural de aquí, yo vivo aquí, es donde más fácil me resultaba económicamente montar el negocio. El negocio inaugurélo el 10 de julio del 2010, más o menos va a hacer ahora unos 6 años, en plena crisis. Todos me decían que estaba un poco loco, pero bueno, aquí lo puse y aquí voy, avanzando. De momento trabajo tenemos, no paramos. Y bueno, los clientes queden contentos y bueno, eso es lo que más me hace seguir, ¿no? En Pruneda, pueblo de apenas 100 habitantes del concejo de Nava, este carpintero construyó una nave de pequeñas dimensiones que cuenta con maquinaria para el desarrollo de una actividad en la que Javier ha trabajado por cuenta ajena más de 10 años. Bueno, pues esta ya es la instalación de la carpintería, donde hacemos que todos los gustos o caprichos de los clientes, digamos, se hagan realidad. Y bueno, esto es un poco la maquinaria que tenemos, ¿no? Esta sería una tupí, esta sería, digamos, la máquina que va haciendo las formas y todas las características de los muebles, tanto como puertas, como las ventanas, como cajones, todo va dando forma aquí, digamos. Esta sería la escuadradora, aquí sería donde cortamos y despiezamos toda la madera de los muebles. Después aquí tendríamos, esta sería una máquina combinada. Esta máquina cepilla y regruesa lo que es la madera maciza, ¿no? La madera empieza en tablón y las características sí que acabe con un acabado fino y bueno, a como suelen quedar los muebles despachados, ¿no? Después esta sería una calibradora, que sería la que lija la madera y la que da el acabado a los muebles. Siendo la materia prima por excelencia, este artesano trabaja con todo tipo de maderas. Si bien con la crisis, las llamadas maderas blandas se han impuesto a las más nobles y tradicionales. Bueno, pues en lo que lleva madera maciza trabajamos todo tipo de madera, ¿no? Tanto maderas nacionales como de importación, que por suerte o desgracia trabajamos ya más madera de importación que madera local de nuestro país, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí tenemos un poco las más utilizadas, ¿no? Madera de pino, madera de iroco, la madera de haya. Estos, digamos, serían las más utilizadas en lo que lleva madera maciza, ¿no? Y bueno, y el castaño por excelencia, que es el nuestro, por el que más tiramos, pero que bueno, la economía hoy en día no permite a muchos clientes acceder al precio que tienen, ¿no? Y luego ya, pues materiales un poco más modernos, ya nos vamos a lo que son los tableros melaminados, imitaciones a madera y bueno, más que nada porque la economía manda y hay que satisfacer las necesidades de cada cliente. En un mercado cada vez más competitivo, Carpintería El Fresno realiza todo tipo de trabajos relacionados con el mundo de la madera, sabiendo adaptarse a las últimas tendencias en decoración y mobiliario. Pues bueno, en muebles en la carpintería hacemos todo tipo de trabajos en madera, ¿no? Ya sean
puertas de paso, puertas de entrada, escaleras, cocinas, armarios empotrados, que tenemos aquí uno en proceso de fabricación. También hacemos dormitorios, salones, muebles auxiliares, y también hacemos todo lo que sea temas de parques flotantes, suelos de madera, un poco abarcando todas las necesidades, digamos, que tiene una casa, ¿no? Bien sea de suelos, de puertas, de tejados, ventanas, muebles. Ahí, digamos que aquí abarcamos todo el sector, ¿no? No estamos, digamos, muy especializados en una cosa determinada, sino hacemos las necesidades de cada cliente. Esto, por ejemplo, es un mueble para un bar para colgar los manteles de las mesas. Digamos que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Los armarios empotrados y este mueble que lleva a colocar los manteles en el bar precisamente de aquí del pueblo. La carpintería cambió. Hoy en día, antes era todo madera macizo, todo muy moldurado, mucha moldura, muy rococo, que dicen los jóvenes de ahora. Pero bueno, ahora vamos más a líneas rectas, colores muchos colores lacados. Ya lo que es la madera maciza, poco a poco vamos, cada vez que va pasando el tiempo, cada vez se trabaja menos, la verdad. Pues clientes, principalmente los clientes que tenemos son todo particulares, aunque también tenemos algún constructor, ayuntamientos, por ejemplo, como el de Nava, que nos hizo este encargo de tablones de anuncios para colocar por el concejo. Y bueno, básicamente los clientes particulares son los que más, digamos, solicitan nuestro trabajo. Muy satisfecho con su nuevo negocio, este emprendedor rural ha ido capeando con éxito la crisis económica y el fuerte impacto que la llegada de las multinacionales ha provocado en carpinterías y pequeñas empresas del mueble. Bastante, porque ofrecen, digamos, productos a muy bajo precio. Yo diría que por debajo del precio a lo mejor de fabricación, en comparación con lo que nosotros podemos ofrecer a los clientes. Pero sí, ese tipo de multinacionales nos machacan mucho. Sí. Nos están haciendo mucho daño, sobre todo en lo que son puertas, suelos y armarios empotrados. Es algo que nos están robando, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo que son las cocinas. Eso es la fuerte de ellos, digamos. Sí nos hace a lo mejor cuestionar un poco nuestro trabajo, ¿no? Porque la calidad que nosotros ofrecemos siempre va muy superior a la de ella. Entonces, en cierta manera, esas multinacionales, con los productos que ofrecen, vienen, digamos, un poco como a decir que nuestros productos son caros, cuando no son caros, sino que son de una calidad muy superior a la que ellos ofrecen. Pero bueno, el cliente, por desgracia, la economía le obliga a mirar el precio y a la hora de mirar el precio, pues siempre tira de la multinacional. La puesta en marcha de su propio negocio supuso un importante desembolso económico que Javier pudo asumir gracias a la ayuda que se le prestó desde la Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de la comarca de la Sidra. Pues sí, recibí ayudas del eje líder de la comarca de la Sidra, al cual por pertenecer al concejo de Nava, que está inscrito en la comarca de la Sidra, podía tener acceso a ese tipo de ayudas. Y bueno, la verdad es que las ayudas fueron importantes y me valieron para poder hacer realidad el proyecto, digamos. Sin esas ayudas no sé si podría haber afrontado económicamente toda la inversión. Oficios tan tradicionales como el de carpintero se han subido también al carro de Internet y de las nuevas tecnologías para ampliar los horizontes de sus clientes. Ya sea tema de facturación, presupuestos, poder intentar enseñar en dibujos al cliente el mueble, por ejemplo, que nos está solicitando, el armario empotrado, lo que necesite. Siempre un dibujo le ayuda a escoger mejor, ¿no? Las fotos de todo lo que hacemos, todos los trabajos que realizamos, le hacemos una foto y el cliente ve esa foto y sobre esa foto pues él se va orientando sobre lo que él quiere para su casa. Indudablemente, Javier es uno de los más jóvenes que en tiempos como estos apuesta por el medio rural como una oportunidad para vivir y trabajar. Yo creo que sí, ¿no? De hecho yo pues trabajo y vivo en una zona rural y bueno, vivo. ¿No? Mejor o peor, digamos, una zona rural se puede vivir igual que si estuvieras en una ciudad, yo creo. O mejor, ¿no? La calidad de vida de una zona rural es siempre superior a la calidad de vida de una ciudad, ¿no? Quizá la dificultad, aquellos que no dispongan de carné o de manera de desplazarse a lo que es la capital del concejo o acceder a las zonas, ¿no? más confluidas como puedan ser Oviedo o Gijón, pero bueno. En el mundo rural ha ido creciendo el número de pequeñas empresas gestionadas o dirigidas por jóvenes que se resisten a abandonar su municipio en busca de empleo.